El gobernador de Texas, Greg Abbott, desplegará a la Guardia Nacional en su territorio para mantener el orden. El gobernador no detalló el número de tropas ni las ciudades específicas donde se desplegarán. Nueva York, por su lado, negó que necesiten ayuda de la Guardia Nacional para controlar las protestas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que alcanzó un acuerdo comercial con China. Trump mencionó que como parte del pacto comercial con China, impondrá un 55% de aranceles sobre Pekín, que a su vez mantendrá un 10% de gravámenes a Estados Unidos. Tras las violentas protestas en Los Ángeles, California, el presidente Trump las vinculó con lo que llamó migración descontrolada y acusó al gobernador de California, Gavin Newsom, y a la alcaldesa Karen Bass de incompetencia. Además, aseguró que son promotores de la violencia. La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el contexto de la causa Vialidad por actos de corrupción. El gobernador de Texas, Greg Abbott, desplegará a la Guardia Nacional en su territorio para mantener el orden, anunció su gobernador republicano en la noche del martes, después de que el presidente estadounidense Donald Trump enviara militares a Los Ángeles, California, tras las protestas contra las redadas anti-inmigrantes. La Guardia Nacional de Texas será desplegada en distintos puntos del estado para garantizar la paz y el orden. Protestar pacíficamente es legal. Dañar personas o propiedades es ilegal y desembocará en detenciones, escribió en su red social X el gobernador Greg Abbott, agregando que la Guardia empleará todo tipo de herramientas para ayudar a mantener el orden. El gobernador no detalló el número de tropas ni las ciudades específicas donde se desplegarán. Durante las últimas horas, las protestas se han intensificado en varias ciudades texanas, entre ellas Dallas, Houston y San Antonio, en rechazo a las redadas masivas realizadas por las autoridades federales en comunidades migrantes. Las manifestaciones han incluido bloqueos, enfrentamientos con la policía y daños a la propiedad, según medios locales. El diario texano San Antonio Express News, citando a un portavoz del gobernador, informa que tropas de la Guardia Nacional están en alerta a la espera de las manifestaciones programadas. Se prevén protestas para este miércoles y el sábado en San Antonio. En la metrópolis de Los Ángeles, los ciudadanos se han manifestado desde el viernes de la semana pasada contra la línea dura del presidente republicano y las redadas de deportación de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Según testigos presenciales, agentes del ICE, enmascarados y armados, en ocasiones arrestaban a la fuerza a personas, a vehículos, para deportarlas. Cientos de miles de migrantes viven en Los Ángeles que antes eran tolerados, pero carecen de documentación válida. La violencia desatada en Los Ángeles y en otros estados durante manifestaciones en contra de su política de migración ha alimentado el deseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de continuar con su cruzada contra los ciudadanos extranjeros en el país. El presidente estadounidense llamó animales y enemigos extranjeros a los manifestantes en Los Ángeles en un discurso este martes para conmemorar el aniversario 250 del Ejército de los Estados Unidos. Bajo la administración Trump, esta anarquía no se mantendrá. No permitiremos que los agentes federales sean atacados, ni permitiremos que una ciudad estadounidense sea invadida o conquistada por un enemigo extranjero. Eso es lo que son. El presidente vinculó las protestas con lo que llamó la migración descontrolada y afirmó que Europa, crítica con su administración, también debería actuar. Durante las últimas horas, las autoridades detuvieron este martes a 197 personas, mientras que el lunes fueron arrestadas otras 114, el domingo 40 y el sábado 27. Trump acusó al gobernador de California, Gavin Newsom, y a la alcaldesa Karen Bass de incompetencia y aseguró que son promotores de la violencia. Lo que están presenciando en California es un ataque total a la paz, al orden público y a la soberanía nacional, perpetrado por alborotadores que portan banderas extranjeras con el objetivo de continuar con una invasión extranjera de nuestro país. No vamos a permitir que esto suceda. En pocas palabras, liberaremos Los Ángeles y la haremos libre, limpia y segura de nuevo. Está sucediendo muy rápidamente.
En Los Ángeles, el gobernador de California y el alcalde de Los Ángeles son incompetentes y pagaron a alborotadores, agitadores e insurrectos. Están involucrados en ese intento deliberado de anular la ley federal y contribuir a la ocupación de la ciudad por invasores criminales. En tanto, este martes se registraron manifestaciones en Nueva York en contra de las políticas migratorias del gobierno de Trump. Las acciones de Trump han puesto a los demócratas en una posición bastante complicada. El partido ha tenido dificultades para manejar el tema migratorio desde la victoria del presidente en noviembre, dividido entre la indignación moral de su base por los esfuerzos de deportación y unas encuestas que, en términos generales, reflejan el apoyo del público a la postura de Trump en esa materia. Ante la ola de saqueos y vandalismo que han golpeado el corazón de Los Ángeles en medio de las manifestaciones contra las redadas y otras medidas migratorias ordenadas por Donald Trump, la alcaldesa Karen Bass declaró este martes el estado de emergencia local y anunció un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad. Quería informar a la ciudad que he declarado una emergencia local y emitido un toque de queda en el centro de Los Ángeles para detener el vandalismo y los saqueos. Unos 2,5 kilómetros cuadrados de los más de 500 que abarca la metrópolis californiana permanecerán acordonados hasta las 6 horas del miércoles, excepto para los residentes, periodistas y servicios de emergencia. Las manifestaciones se aglutinaron frente a un edificio federal que se ha convertido en el epicentro del disgusto social contra las operaciones de detención y deportación de migrantes irregulares. A mediados de la tarde, la policía de Los Ángeles comenzó a dispersar a las personas con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos. Las manifestaciones que se desataron el viernes en respuesta al avance de las redadas en comunidades y lugares de trabajo han sido mayoritariamente pacíficas, pero hubo algunos disturbios con tiendas y vehículos vandalizados. Más de 100 arrestos fueron realizados por la fuerza del orden local en las últimas 24 horas, en su mayoría por desobedecer órdenes para dispersarse, de acuerdo con la policía de Los Ángeles. En ese contexto, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, le respondió al presidente Donald Trump por su decisión de enviar tropas de la Guardia Nacional e infantes de la Marina a Los Ángeles en medio de las protestas contra la ofensiva migratoria de su administración. Prefirió el teatro a la seguridad pública, federalizó a otros 2.000 miembros de la Guardia, desplegó a más de 700 Marines estadounidenses en activo. Esos son hombres y mujeres entrenados para el combate en el extranjero, no para la aplicación de la ley nacional. California puede ser la primera, pero claramente no terminará aquí. Otros estados son los siguientes. La democracia es la siguiente. La democracia está bajo ataque ante nuestros ojos. Este momento que temíamos ha llegado. El jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, respaldó la decisión de implementar el toque de queda y advirtió que las personas que lo violen, excepto residentes, medios acreditados, trabajadores esenciales y personas sin hogar, serán arrestadas. McDonnell subrayó que desde el sábado hemos visto una escalada preocupante de comportamientos ilegales y peligrosos. La alcaldesa Bass reiteró su llamado al presidente Trump para que detengan las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin embargo, la convulsión social que se ha producido durante los últimos días en Los Ángeles solo han reforzado la autodenominada misión de Trump. La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, aseguró que su ciudad no necesita a la Guardia Nacional ni a otras agencias federales para ayudar a controlar las manifestaciones contra el ICE. Los agentes de la policía de Nueva York realizaron 86 detenciones mientras unos 2.500 manifestantes estaban en las calles el martes por la noche, principalmente en el Bajo Manhattan, según Tisch. Durante una entrevista en Fox 5 en Nueva York, Tisch dijo que las manifestaciones fueron en gran medida pacíficas hasta el anochecer, pero las protestas de un grupo de unos pocos cientos que permanecieron junto al 26 de la Federal Plaza, donde el ICE tiene oficinas, se descontrolaron después. Tisch enfatizó que la policía de Nueva York tiene suficientes agentes
suficientes para hacer frente a las protestas, incluido su grupo de respuesta estratégica, una unidad diseñada para gestionar manifestaciones. Tenemos planes para que si la situación se agrava, podamos atraer a policías de toda la ciudad. Tenemos un cuerpo de 34.000 miembros uniformados del servicio en la ciudad de Nueva York y los neoyorquinos deben saber que el Departamento de Policía de Nueva York está preparada para lo que venga. En declaraciones públicas, el alcalde Eric Adams ha dejado en claro que la violencia que se vive en Los Ángeles no será tolerada en la ciudad de Nueva York. Nueva York siempre será un lugar para protestar pacíficamente. No permitiremos la violencia ni la anarquía, declaró el alcalde. La escalada de protestas en Los Ángeles es inaceptable y no se tolerará si se intenta en nuestra ciudad. Contamos con el mejor departamento de policía del mundo, preparado para gestionar cualquier problema que pueda surgir. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles en su red Truth Social que alcanzó un acuerdo comercial con China. Tras una nueva ronda de negociaciones entre sus delegaciones en Londres, Trump mencionó que como parte del pacto comercial con China, aún pendiente de aprobación, Estados Unidos impondrá un 55% de aranceles sobre Pekín, que a su vez mantendrá un 10% de gravámenes a Estados Unidos. El presidente agregó que según lo acordado en las reuniones entre altos funcionarios chinos y estadounidenses en Londres, Estados Unidos cumplirá con su parte del trato, que incluye la aprobación de visas a estudiantes chinos matriculados en universidades del país. Estamos obteniendo un total del 55% de aranceles. China está obteniendo el 10%. La relación es excelente, indicó Donald Trump. China y Estados Unidos concluyeron este martes 2 jornadas de negociaciones comerciales en Londres con un acuerdo preliminar para establecer un marco de trabajo beneficioso para ambas partes tras la llamada entre Trump y Xi Jinping la semana pasada, calificada de muy positiva por el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, la noticia principal es que los aranceles estadounidenses sobre las importaciones chinas no experimentarán cambios respecto a los niveles actuales, de acuerdo con lo expresado por el secretario de Comercio Howard Lutnick tras la última ronda de conversaciones bilaterales. De acuerdo con CNBC, Howard Lutnick confirmó en el programa Money Movers que los aranceles estadounidenses sobre productos chinos permanecerán en los niveles vigentes, a pesar de que el acuerdo comercial entre Washington y Beijing aún no se ha formalizado completamente. Durante su intervención en CNBC, Lutnick explicó que el resultado más relevante de las negociaciones recientes fue la consolidación de la tregua de Ginebra. El secretario de Comercio describió cómo Beijing había estado ralentizando la exportación de tierras raras, lo que llevó a Washington a responder con medidas como el endurecimiento de los visados para estudiantes chinos en universidades de Estados Unidos. No obstante, persisten dudas entre los importadores estadounidenses sobre la solidez de las promesas chinas. Según información de The Wall Street, citada por CNBC, China solo concederá licencias temporales de 6 meses a las empresas de Estados Unidos que deseen importar tierras raras e imanes, lo que permitirá a Beijing revisar cada permiso semestralmente y genera incertidumbre en la cadena de suministro de las compañías de Estados Unidos. De esta forma, parece que se pone fin a la guerra comercial que hemos venido contando desde el mes de abril en libre mercado, donde Trump llegó a aplicar un arancel del 145% a China y el gigante asiático respondió con otro arancel del 125% sobre todas las importaciones provenientes de Estados Unidos. Actualmente, ese arancel del 145% se reduce a uno del 55%, aunque sigue siendo superior al arancel del 30% que Estados Unidos le aplicaba a China antes del inicio de la guerra comercial. En cambio, China reduce los aranceles al 10%, que es lo que venía aplicando desde un comienzo.
Marcha atrás. El magnate Elon Musk, ex asesor de Donald Trump, dijo el miércoles que lamenta algunas de sus críticas recientes al presidente estadounidense. Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente Donald Trump la semana pasada. Fueron demasiado lejos, escribió Musk en su red social X. Musk apoyó y financió la campaña de Trump y fue hasta hace pocas semanas asesor presidencial encargado de reducir los gastos de la administración federal. Pero luego de dejar ese cargo, protagonizó una virulenta disputa pública con Trump por medio de mensajes en redes sociales, en la que Musk criticó el proyecto de ley presupuestaria promovido por Trump y llegó a acusar al presidente republicano de estar implicado en el caso Jeffrey Epstein, un financiero estadounidense acusado de crímenes sexuales. El arrepentimiento del jefe de Tesla SpaceX se produce días después de que Trump dijera que el multimillonario había perdido la cabeza y amenazara con rescindir subsidios y contratos gubernamentales con sus empresas. China y Estados Unidos acordaron el martes un marco general para resolver sus disputas comerciales. Luego de 2 días de conversaciones en Lancaster House, en Londres, los negociadores de las dos mayores economías mundiales lograron un acuerdo de principio para superar sus diferencias comerciales, que deberá ser aprobado por los gobernantes de ambos países. El secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, aseguró que el acuerdo permitirá resolver la preocupación de su país por las compras de tierras raras chinas que consideran demasiado restringidas por Pekín. Estados Unidos acusa a China de demorar la aprobación de los envíos de tierras raras, cruciales para las industrias de automóviles, semiconductores y aeroespacial. Creo que ambas partes tuvieron un impulso adicional para lograr que las cosas se hicieran, porque ambos tenemos a nuestros presidentes detrás de nosotros instándonos a asegurarnos de que atendamos nuestras respectivas metas. Por su parte, China quiere que Estados Unidos reconsidere varios controles a la exportación sobre sus productos. En principio, ambas partes acordaron implementar el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado el 5 de junio durante la llamada telefónica y también en las conversaciones de Ginebra. Esta nueva ronda de conversaciones busca prorrogar la tregua alcanzada hace un mes en Ginebra, que llevó a las dos principales potencias económicas a reducir sustancialmente sus respectivos aranceles durante un periodo de 90 días. En Suiza, Washington aceptó reducir los aranceles sobre los productos chinos del 145% al 30%, a cambio de un movimiento similar por parte de Pekín, que lo rebajó del 125% al 10%. Mientras trabaja en la normalización de las relaciones con Washington, el gobierno chino ha iniciado conversaciones con otros socios para formar un frente común a Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán anunció el martes que la próxima ronda de conversaciones nucleares con Estados Unidos está programada para el domingo en Mascate, Omán. Irán anunció el lunes que su país presentaría pronto su propuesta para un posible acuerdo nuclear, tras recibir una oferta estadounidense que no convenció al gobierno iraní, que reclama que la propuesta de Washington contiene muchas ambigüedades. Estados Unidos e Irán han celebrado varias rondas de negociaciones desde abril, con la mediación de Omán, en un intento de concluir un acuerdo para impedir que Teherán se dote de armas nucleares. Buscan reemplazar el pacto histórico de 2015 entre Teherán y las potencias mundiales, que estableció restricciones a las actividades nucleares de Irán a cambio de un alivio de las sanciones económicas. En 2018, Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo durante el primer mandato de Donald Trump. La iniciativa tropieza con la oposición de Israel, gran aliado de Estados Unidos y archienemigo de Irán. Según la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump le informó que envió a Irán una oferta razonable sin más detalles. Los países occidentales, liderados por Estados Unidos y también Israel, acusan a Teherán de querer desarrollar armas nucleares. Irán niega que tenga objetivos militares y defiende su derecho a un programa nuclear civil, sobre todo para la energía. El martes, los países europeos y Estados Unidos presentaron formalmente ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, una resolución para condenar el incumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones sobre su programa nuclear. La resolución, que debería votarse el miércoles, insta a Teherán a remediar urgentemente el incumplimiento de los compromisos asumidos en virtud del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.
Según el organismo, en los últimos meses Irán ha acelerado su producción de uranio enriquecido al 60%, un umbral cercano al 90% necesario para la fabricación de una bomba. Irán afirma que la OIEA carece de fundamentos sólidos y concretos y muchos puntos del informe se refieren a cuestiones pasadas. En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner, en el contexto de la causa Vialidad. Tras esta decisión adoptada por unanimidad por los 3 jueces de la Corte Suprema, Kirchner será detenida para cumplir la condena que la expresidenta ha calificado como un caso de persecución judicial y política. La decisión que ha sacudido a todo el sistema político confirma de esta forma que Cristina Kirchner es la primera expresidenta en tener una condena firme por corrupción. Pondremos el cuerpo porque no nos profugamos, eso hace la derecha mafiosa. Los peronistas nos quedamos acá y ponemos la cara y el cuerpo. Con esta decisión, la actual líder del Partido Justicialista quedará fuera de la carrera electoral y no podrá competir, como era su intención, por una banca en la legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre, ya que será inhabilitada de por vida de postular a cualquier cargo público. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? La decisión ratificada en segunda instancia es la conclusión del caso Contar, en donde se le acusa a la expresidenta por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. La causa por la que fue condenada, conocida como Vialidad, investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner del 2003 al 2007 y Cristina Fernández del 2007 al 2015. La expresidenta fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida debido a los fueros que entonces tenía como vicepresidenta del país y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal. En declaraciones este lunes en la sede de su partido, en vísperas de la decisión de los jueces, la exmandataria definió a la Corte Suprema como guardia pretoriana del poder económico y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan libres por las calles, por lo que para ella estar presa es un certificado de dignidad. Estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica. Créanme, se equivocan porque te pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria o pierde el trabajo. Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes. Como se recuerda durante el juicio oral iniciado en 2019, Cristina Fernández evitó responder preguntas limitándose a declarar que a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Sin embargo, las pruebas acumuladas revisadas por la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal culminaron en la confirmación de su condena por el Supremo. Aunque el fallo de ayer tiene un fuerte impacto político, la Corte Suprema enfatizó que su decisión se basó en pruebas y en el respeto al debido proceso, desestimando las alegaciones de la defensa sobre parcialidad judicial. La expresidenta, que no podrá ejercer cargos públicos de por vida, enfrenta ahora un nuevo escenario político y judicial y en 5 días deberá concretarse el inicio de su sentencia carcelaria. Por su edad, 72 años, Fernández podría beneficiarse con el régimen de prisión domiciliaria, una solicitud que ella debe presentar ante el tribunal que la condenó en primera instancia. Las instalaciones que albergan los canales de televisión Todo Noticias y Canal 13 del Grupo Clarín sufrieron un ataque por parte de manifestantes que dañaron vidrios, televisores y vehículos horas después de la ratificación de la condena a prisión contra la expresidenta argentina Cristina Fernández. Imágenes difundidas por el canal Todo Noticias muestran cómo decenas de manifestantes encapuchados rompieron las puertas de acceso al edificio y vandalizaron las instalaciones tirando piedras u otros objetos. También algunos vehículos que se encontraban en las instalaciones fueron atacados por los manifestantes.
El ataque a la emisora se produjo tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández por el delito de administración fraudulenta por irregularidades en la concesión de obras viales. Carlos Beraldi, abogado de la exmandataria, solicitó a la justicia que el cumplimiento de la condena de 6 años de prisión se lleve a cabo en su domicilio del barrio de Constitución, en Buenos Aires. La legislación penal argentina permite que las personas mayores de 70 años accedan al beneficio de prisión domiciliaria siempre que se cumplan determinadas condiciones y sea autorizado por el tribunal correspondiente. La agencia Gazatí de Defensa Civil indicó que más de 30 personas murieron y unas 200 resultaron heridas el miércoles mientras estaban esperando ayuda en un centro de distribución de alimentos. Fuimos, pero vimos algo diferente. Nos bombardearon y nos encontramos bajo fuego intenso de vehículos. La situación era muy difícil. Permanecimos en la calle durante 10 horas, sin comida, agua ni mantas, con el frío y rodeados de insectos. Además, sufrí heridas en el estómago y el pie izquierdo. La Defensa Civil de Gaza denunció que tanques y drones israelíes dispararon contra miles de ciudadanos en un centro de ayuda estadounidense. En los últimos días hemos recibido un gran número de heridos en urgencias. Muchos gazatíes acudieron a las zonas de Nabulsi y Netzarim para recibir ayuda y fueron atacados con disparos y proyectiles de tanques. Recibimos un gran número de heridos, unos 200 en un solo día. Las restricciones a la prensa en la Franja de Gaza y las dificultades de acceso al terreno implican que la France Press no puede verificar independientemente los balances anunciados por la Agencia de Defensa Civil, que asegura que los palestinos estaban congregados desde las 2 de la madrugada para recibir alimentos. Varios incidentes sangrientos se han producido desde la apertura el 27 de mayo en el enclave palestino de centros gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización de financiación opaca apoyada por Estados Unidos e Israel. La ONU se niega a trabajar con esa organización porque, según dice, no cumple con el criterio de neutralidad de vida. La situación humanitaria es desastrosa en Gaza, donde el bloqueo que Israel impuso desde marzo y que alivió parcialmente a fines de mayo ha provocado una grave escasez de comida y medicamentos. Al menos 3 muertos y más de 60 heridos dejaron bombardeos rusos el miércoles en Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania. Entre los heridos hay 9 niños, según las autoridades regionales. Ucrania denunció que al menos 17 ataques con drones fueron realizados por Rusia en Kharkov, situada a menos de 50 kilómetros de la frontera rusa. Moscú intensificó sus bombardeos en las últimas semanas, pese a los intentos de negociar el fin del conflicto, y ha avanzado a una nueva región ucraniana, Dnipropetrovsk, que limita con Donetsk, epicentro de los combates. Ucrania, a su vez, no cesa de lanzar ataques contra el territorio ruso, pero tiene problemas en el terreno. Las negociaciones para acabar con el conflicto, el peor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, están estancadas. Por ahora, lo único que han logrado es liberar a todos los prisioneros menores de 25 años, así como los enfermos o gravemente heridos. Pero ninguna de las partes ha comunicado el número de soldados repatriados. Según Moscú, el jueves se efectuará un nuevo intercambio de prisioneros de guerra gravemente heridos. Los dos países también acordaron la recuperación de cuerpos de soldados. Ucrania informó que recuperó más de 1.200 cadáveres de militares muertos en el frente. Por su parte, Rusia indicó que había recibido los restos de 27 militares. El aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe, baleado en la cabeza en un atentado el sábado, muestra indicios de mejoría neurológica, informó el miércoles la clínica que lo atiende. Es el primer parte médico que reporta una mejora desde que el senador opositor de 39 años fue hospitalizado. La clínica detalló que se evidencia también una tendencia hacia la estabilización hemodinámica, pero advirtió que sigue en cuidados intensivos y en estado crítico. Segundo, Uribe, miembro del partido de derecha Centro Democrático, opositor del presidente Gustavo Petro, recibió el sábado 2 tiros en el cráneo y uno en una pierna, durante un mitin en un parque de Bogotá.
El presunto autor del atentado es un joven de 15 años que fue detenido por los escoltas del dirigente tras una breve persecución. El martes fue imputado por la Fiscalía por intento de homicidio y se declaró inocente. Un juez ordenó su traslado a un centro de internamiento preventivo especial para menores de edad. Todavía se desconoce quién es el autor intelectual del ataque. El presidente Petro apuntó contra la mafia con asiento internacional como posible responsable del atentado. Colombia atraviesa la mayor crisis de seguridad de la última década. El martes, guerrilleros mataron a 5 civiles y 2 policías en el suroeste del país, en una treintena de ataques con disparos y explosivos. El gobierno investiga si esos hechos están relacionados con el atentado contra Uribe. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ordenó el miércoles a las fuerzas del orden que desbloqueen una carretera que une la capital administrativa, La Paz, y Cochabamba, fortín de Evo Morales, tras 10 días de protesta de campesinos afines al líder opositor. Esta forma de actuar que estamos tomando es para atender todas las demandas, el clamoroso pedido que vemos en el pueblo boliviano de que estos bloqueos están afectando al bolsillo y a nuestra población. Según la estatal administradora boliviana de carreteras, el miércoles a primera hora se registraron 21 bloqueos en los departamentos de Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz. Grupos de seguidores de Morales protestan desde la semana pasada contra la gestión de Arce, a quien culpan de la crisis económica y de manipular las instituciones para dejar al líder cocalero fuera de las elecciones del 17 de agosto. El miércoles se reportaron choques entre policías y campesinos en la localidad rural de Parotani, una vía de acceso a Cochabamba, y el martes 17 personas resultaron heridas en un choque entre vecinos y campesinos en el poblado minero de Yayagua, en Potosí. Arce y su gobierno acusan a Morales de intentar perjudicar las elecciones del 17 de agosto y luego ver la manera de registrarse como candidato. Lo único que pretende, como nosotros ya lo hemos advertido, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, ese objetivo lo único que pretende es reiterar una candidatura inconstitucional del señor Evo Morales. Evo Morales, ex mentor de Arce, no pudo inscribir su candidatura en los plazos previstos por la ley, debido a que no cuenta con partido político y hay un fallo de la justicia que prohíbe más de una reelección. Morales gobernó en 3 ocasiones, entre 2006 y 2019.